Bienvenidos al noticiero RCC, Radio Cadena Celular. Muy buenas noches en el noticiero RCC. Su anfitrión, Alfonso Células Padilla, lo estará acompañando en las noticias de esta noche. Los titulares de esta noche son: hubo un choque en la avenida 36G Sur a causa de un ribosoma en estado de dopaje. Fisura en la membrana celular podrían permitir ingresos de moléculas indeseadas a nuestra hermosa ciudad. Traeremos a los expertos Jorge ADN Fuentes y Marcelo Ribosoma para que nos expliquen el sistema de transporte de la ciudad. Buenos días, Alfonso, y buenos días a cada uno de los ciudadanos de Celutopía. En la profundización de las primeras dos noticias que se dieron en el anterior reportaje, en la anterior mención de los titulares, se ha de profundizar de la siguiente manera. Como primero se mencionó, Alfonso, de la colisión de dos vehículos terrestres en la avenida 36 Sur de nuestra ciudad, gracias al obstáculo o a la obstaculización de un ribosoma problemático, criminal, que se encontraba en estado de dopaje. Este ribosoma, que si bien pereció ante la causa, no se conocen las autoridades nucleares sobre las sustancias que se está consumiendo. Y en segunda instancia, se habló de la fisura membranal o de la membrana gracias a un ingreso ilegal e ilegítimo de moléculas no deseadas de nuestro vecino exterior. Es muy poca la información que conocen las autoridades nucleares sobre este tema. Se ocurrió alrededor de las 3 de la mañana y se puede presumir que es un virus o enzimas de alta peligrosidad. Muchas gracias, Alberto, y seguimos en el estudio. Alfonso. Muchas gracias, Marcelo, por esa tan brillante explicación. Ahora yo, Jaime ADN, he de proceder o de intentar simplemente explicar la parte que falta de ser explicada, es decir, la parte que también correlacionó con la que se mencionó anteriormente. Esta parte no es más que el retículo endoplasmático rugoso, como bien se puede notar en la imagen. Este retículo es, cabe la pena decirlo, cuenta a proximidad del liso y a proximidad del núcleo, mientras que el liso no. El retículo endoplasmático rugoso tiene su nombre o recibe su característica porque en sí es rugoso. Y esta característica o esta virtud la contiene o es gracias a producto de los ribosomas adheridos. Esta acción o estos ribosomas adheridos no son más que por una proteína del grupo de las riboforinas, como se ve en la imagen. Este grupo de proteínas o este grupo de acciones no se encuentran en el sistema del retículo endoplasmático liso que se mencionó anteriormente. Además de estas características, el retículo endoplasmático rugoso contiene vasos o simplemente cavidades o sacos planos. Estos sacos, como dice nota en la imagen, y procederé a verlo, se encuentran en el gran listado de características o planos que se encuentran en el mismo. Como podemos ver, este sistema está próximo al núcleo. El núcleo se encuentra, que si bien esta imagen en la parte izquierda, en la parte derecha se encontraría el sistema del retículo endoplasmático liso. Se ven los poros nucleares, ya que está próximo al mismo. Estos puntos, que es lo que le da el nombre de rugoso, no son más que estos ribosomas adheridos. Y estos sacos, como se explicó anteriormente, aplanados, son las cavidades o las puertas. Puedes decir que estos tubos entran en el sistema. Además se encuentran en vesículas, que si bien son más grandes a los sacos, estos se dividen en micras, y también se encuentra como parte inclusiones densas o inclusiones de cristales. Este tipo de actitudes o de acciones no son muy frecuentes o no abundan en el sistema del retículo endoplasmático rugoso, pero vale la pena decirlo por algún tipo de problemáticas o situaciones que sucedan en el futuro. En la siguiente diapositiva podremos ver o explicar, por ejemplo, dónde está desarrollado en la mayoría este sistema de retículo endoplasmático rugoso, es decir, dónde se encuentra más.
exactamente directa la relación, es decir, es directamente proporcional a la relación que hay entre las células que contienen alta producción o una alta acción de síntesis de proteínas. Es decir, entre más sintetice proteínas una célula, más de retículo o más cantidad de retículo endoplasmático rugoso va a tener esta célula. Por ejemplo, para este tipo de células tenemos dos características o dos ejemplos. El primero son en las células pancreáticas. Son las células que hacen el proceso en el páncreas. Son vecinas a la nuestra y son muy parecidas a la ciudad de celotopía. Y en segunda instancia podemos ver las células del conducto digestivo. Estas células en particular que encuentran gran síntesis de proteínas son aquellas que producen, limpian y sintetizan la área o el material mucoso de este mismo sistema o conducto digestivo. Y es importante que el televisor o aquel que lo está viendo entienda esa diferencia. Para la función del sistema del retículo endoplasmático rugoso se pueden notar varias. En primera instancia, la síntesis de proteínas, como bien se dijo, porque es no más que obvio que si se presenta este tipo a mayor, se presenta más este tipo de cosas, se presenta el sistema rugoso, es obvio que está a hacer una de las funciones. En segunda instancia, el almacenamiento de proteínas. El sistema del retículo endoplasmático rugoso tiene todo el proceso de las proteínas, como se verá a continuación. Y en tercera instancia, la glucosilación de las proteínas, que no es más que volverlas glucosa, no es más que agregarles características o virtudes que contiene la glucosa en sí en este proceso. En segunda instancia, podremos ver en la siguiente imagen la parte o la glucosificación en sí del proceso, que si bien es un proceso bien delicado que a veces es entendido. En primera instancia tenemos la iniciación del proceso. Entra la proteína en la membrana o en la parte superficial del retículo endoplasmático rugoso, se le dan ciertas características con la hélice del DNA y con RNA con la información. En segunda instancia es el alargamiento de la misma, como se ve, simplemente se encapsula dicha proteína que entró con anterioridad al sistema endoplasmático rugoso, y en tercera instancia es la terminación. Se cierra esa cápsula no de la manera que abrió, o fue creada, sino se desprende de la superficie dejando salir ya la proteína con capacidad de glucosa o con características de glucosa. Este tipo de proceso es de suma importancia o es una de las características esenciales de este tipo de sistemas. Cuando ocurre algún tipo de colisión, como bien pasó, o algún tipo de problemas, en verdad es un problema, como se puede haber dicho anteriormente, valga la redundancia, de la misma proceso que se está mencionando en este preciso momento. Como se ve en la parte naranja siendo la superficie, y la parte naranja más clara siendo la cápsula, en la cual fue enjaulada. Y eso no es más que, a grosso modo, el retículo endoplasmático rugoso. Y valga la oportunidad de esta coalición o este accidente de tráfico para que el televidente entienda mucho más cara en énfasis o mucho más preciso y conciso cómo funciona nuestra ciudad. Muchas gracias y continúen el estudio. Y ahora continuaremos con un poco de infomerciales. Nos vemos pronto. No le des más vueltas al papel. Con familia acolchado rinde más. Son 3 hojitas enlazadas para que tengas más seguridad. Acolchado. Como es más grueso y resistente, menos cuadritos tú necesitarás. No le des más vueltas al papel. Familia. Buenas noches, Alfonso, y buenas noches a todos nuestros televidentes o nuestros radioescuchas que desde su hogar o desde su oficina escuchan y ven detalladamente este tipo de problemáticas. Cuando ocurre este tipo de colisiones entre el sistema red y red, es decir, entre el sistema de retículo endoplasmático rugoso y el sistema de retículo endoplasmático liso, es de suma importancia enfatizar en las características y definiciones que tienen cada uno de estos dichos sistemas. Como bien yo, Marcelo Ribosoma, en este preciso instante he de informarles sobre el REL en específico.
El sistema del retículo endoplasmático liso, como bien se puede notar en la imagen, para un propio entendimiento del mismo hay que dividir las palabras. Por ejemplo, tenemos en primera instancia retículo endoplasmático liso. Retículo es aquella cavidad o entramada de hilos. Un endoplasmático es que viene en el endoplasma, es decir, que está en la célula. Y liso no quiere decir otra cosa a que carece de pliegues o carece de distintas formas que se tenga, es decir, totalmente liso. Y este tipo de sistemas, como se ven, son no más que tubos o cavidades que se encuentran en la célula. La estructura del REL son tubos y conductos al lado del núcleo. Es el retículo liso que trae en sí varias funciones o varias características de suma importancia. Como ven, se muestra, son tubos que muestran sin ningún tipo de pliegue, mientras que el rugoso tiene ribosomas y tiene ciertas características que lo vuelven, como su nombre lo dice. El liso vale la pena decir que se encuentra en una aproximación después del rugoso, que es el que se va a mostrar en posteridad. Las funciones del REL en nuestro sistema de transporte es primero generar glucogenólisis, que no es más que el proceso para generar cierta cantidad de glucosa. En segunda instancia, detoxificación, que es la eliminación de sustancias tóxicas de nuestra ciudad celutopía, la síntesis de lípidos, la reserva de calcio en grandes cantidades y una contracción muscular de nuestros músculos, es decir, de las mayores partes o funciones o características que tiene nuestra ciudad para las sobrevivencias. Encontramos en ciertas ciudades parecidas a nuestras, que si bien podríamos llamar células, que este tipo de sistemas, es decir, el REL, no se encuentra en mucha abundancia. En ciertos lugares en específicos o en ciertas de estas ciudades tipo en específico se puede encontrar en gran cantidad. Primero, en hepatocitos, en segunda instancia, en las células que producen hormonas, es decir, las células hormonales, y en tercera instancia, en los músculos estriados, como vemos en la imagen. Esa es, a grosso modo, las características o la información necesaria para la explicación de nuestro sistema del retículo endoplasmático liso. Entonces, seguimos en el estudio para continuar con la noticia y para que nos expliquen en posteridad el retículo endoplasmático rugoso. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero RCC y yo, Alfonso Células Padilla, les deseo una muy buena noche. Hasta luego.